Listo, bendiciones, amados hermanos. Vamos a empezar con la reunión, estudio bíblico de nuestra iglesia. Y vamos a empezar con una oración. A ver, antes de orar, voy a traer mi Biblia. Me pescaron un poco desarmado. Aquí está mi Biblia y oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, poder estar reunidos esta noche, unidos los hermanos, aunque no físicamente, pero sí a través de estos medios que tú has dispuesto en tu providencia para que se facilite la participación de más personas y que, bendito Padre, tu palabra pueda ser predicada, enseñada para exhortación, edificación y crecimiento de los hermanos, siempre fundamentados en la roca que es Cristo. Bendito Dios, eh, te pedimos, Padre, que tu presencia esté aquí en medio de nosotros, que tu Espíritu nos ilumine tu palabra. Bendito Padre, permíteme exponer este texto que vamos a ver ahora exhaustiva y expositivamente, de una forma que te agrade a ti, bendito Padre, con amor y humildad, para que sobre todo se vea resplandeciente la imagen de tu Hijo en quien tú te has revelado, bendito Dios. Bendito Padre, te pido que tu Espíritu esté ahora mismo obrando en los corazones de todos mis hermanos que están escuchando esta palabra, que van a escuchar esta palabra. Bendito Dios, guíalos a través de todo entendimiento en tu palabra, de la profundidad de las riquezas de tu gracia. Y que bendito Dios puedan siempre valorar esta salvación tan grande que tenemos en Cristo y crecer conforme a ella. Gracias, bendito Dios, por esta epístola de tu siervo Pablo a los Efesios, que pasados los siglos nos edifica tanto, nos hace crecer tanto, y que bendito Dios va a ser ahora un instrumento para que podamos entender más de tu evangelio, entender más de tu voluntad y de tus atributos y deleitarnos más en tu belleza, en quien tú eres, bendito Padre. Gracias, Señor. Queremos exaltarte y alabarte sobre todas las cosas. Te entregamos este tiempo que vamos a tener en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces, yo paso a compartirles el documento. Ahora sí, se los he pasado igual, no sé si lo vieron, el del anterior, hace 2 miércoles, no sé si lo vieron, se los pasé al grupo. Eh, y aquí lo tienen para que puedan seguirme, para que puedan igual leer. Okay, hay muchas cosas que no nos va a dar el tiempo de analizar con detenimiento, pero que en definitiva sí sería importante que ustedes por su parte, algunos versículos importantes, los lean, los revisen, demás. Este es el texto que tenemos para hoy. Eh, el texto griego, la traducción. Bueno, no sé si quieren que se los lea. Si quieren que se los lea, levanten la mano. Hay a quienes les gusta para empezarse a familiarizar con quienes quieren empezar a interiorizarse en el texto griego del Nuevo Testamento. A veces me piden que lea el texto griego para que empiecen a familiarizarse. Si quieren, levanten la mano. Si no, pasamos de largo. El hermano Luis quiere. Entonces vamos a leer brevemente el texto griego. Son 2 versículos, así que no es mucho. Voy a señalarles con el cursor para que ustedes puedan leer conmigo. Eulogetos, Jotheos, que pater tu, Kyrio Himon Jesu Christu. Jo eulogesas, gemas en pase eulogia, pneumatike entes epuranies, en Christo. Καθώς εξελέξατο γεμάς εν αυτού προ καταβολές κοσμού. Είναι γεμάς Αγίους και άμωμος κατενοποιών αυτού en agape. Muy bien, entonces, si pueden observar un poco más el texto, una de las palabras que más se repite es eulogetos, eulogesas y eulogia, que tiene que ver con lo mismo. Bendito, nos bendijo, bendición.
Entonces, básicamente, hoy la primera parte vamos a hablar sobre la bendición y la segunda parte vamos a hablar sobre la elección. Pero antes de entrar detenidamente a ver este versículo, yo quiero y les voy a invitar a que ustedes abran sus Biblias, aunque también ustedes van a poder ver aquí en mi pantalla. Voy a poner esto en pantalla completa, la Reina Valera. Y quiero que observen muy bien sus Biblias en Efesios 1, de los versículos 3 hasta el 14, que es toda una sola oración. Es toda una sola oración. Perdón, tengo que compartirles también. Me olvidé compartirles. Ahí está. Ahí les estoy compartiendo ahora entonces. Es toda una sola oración y este texto de 11 versículos, aunque es una sola oración, puede dividirse en tres partes. Tres partes dedicadas a cada persona de la Trinidad. Del versículo 3 hasta el versículo 6 tiene que ver con el Padre específicamente. Bueno, en realidad, toda esta oración, que es una sola oración del versículo 3 hasta el versículo 14, tiene como personaje central a Dios el Padre. Es una doxología dirigida al Padre. ¿Qué es una doxología? Es una oración o expresión de adoración o alabanza. En este caso, la palabra bendito aquí nos está refiriendo como digno de adoración, digno de alabanza. Es Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y va a hablar de por qué Él es bendito hasta el versículo 6. Y en el versículo 6 termina refiriéndose a Cristo, el amado. Y a partir del versículo 7 empieza a hablar específicamente de Cristo. El versículo 7 hasta el versículo 12 tiene que ver con la persona de Cristo. Y a partir del versículo 13 hasta el versículo 14, aquí la persona que toma realce es el Espíritu Santo. Ahora bien, como ustedes pueden ver, y por la natural perijoresis que hay en la Trinidad, ¿qué es la perijoresis? Es esa cualidad trinitaria por la cual cada persona de la Trinidad habita plenamente en las otras dos. O sea, Cristo habita plenamente en el Padre y en el Espíritu Santo habita plenamente en el Padre y en el Hijo, el Padre habita plenamente en el Espíritu Santo o en el Hijo. Por eso es que Cristo nos dice que Él va a venir a hacer morada junto con su Padre en nosotros, y luego nos dice que el Espíritu va a hacer morada en nosotros. Entonces, en realidad, el Padre y el Hijo vienen a habitar en nosotros mediante el Espíritu Santo, porque ellos moran absolutamente en el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo en ellos. Por esta natural perijoresis, ustedes van a ver que en el acápite que es propio del Padre, pues en realidad se habla bastante del Hijo. Y en el acápite es que sería propio del Hijo, del versículo 6 hasta el versículo 12, en realidad igual se habla mucho del Padre y igual el personaje central en el último acápite, si bien es el Espíritu Santo, pero también tiene que ver con Cristo. Ahora bien, yo quiero también que observen cuál es el tema principal de esta doxología antes de ingresar en los dos versículos que vamos a estudiar hoy. El tema principal de esta doxología es la doctrina de la unión con Cristo. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? ¿De dónde es eso? Bueno, la expresión que más se va a repetir en esta doxología, en esta expresión de glorificación a Dios, es la fórmula en Cristo. Ustedes pueden verla subrayada acá en rojo, en Cristo, o alguna similar, como según nos escogió en Él. Igualmente, en el amado, igual, ¿quién es el amado? Es Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo, en Él. ¿A quién se está refiriendo? En Cristo. Tuvimos herencia. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo y en Él, aquí también se hace referencia a Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, etcétera, etcétera. Pero aquí
La doctrina central es la unión en Cristo. Todas las bendiciones que tenemos, desde la elección eterna hasta la purificación de nuestros pecados, la vida eterna, eh, el que conozcamos el misterio de su voluntad, el ser alabanza de su gloria, el ser sellados con el Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia, todas estas bendiciones que ustedes ven en estos versículos, todas estas bendiciones son en Cristo. Todo se trata de estar en Él. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él, todos estos versículos no tienen sentido. Siempre que alguien está en Cristo, bueno, estas líneas le atañen, le corresponden cuando alguien está en Cristo. Para más o menos entender lo que es la naturaleza de esta doctrina de la unión con Cristo, lo mejor es que vayamos a Romanos 6. Romanos 6, 5 hasta el 8 podemos leer, que es donde más o menos se delinea la doctrina de la unión con Cristo de forma muy clara. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, esto es muy importante, la doctrina de la unión con Cristo, porque en realidad es el punto de soldadura o el punto de unión en la que se encuentran de forma indisoluble las doctrinas de la justificación y de la santificación. Porque por un lado tenemos la doctrina de que somos justificados mediante la fe, esto es confiando en los méritos de Cristo, en su vida de perfecta justicia que nos pertenece mediante la fe, en que su muerte en la cruz expía nuestro pecado, satisface la ira de Dios en nuestro lugar en la cruz, y por confiar en eso somos justificados, o sea, somos declarados justos delante de Dios, no con base en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo, en la justicia, una justicia ajena, podríamos decirlo. Nos revestimos de una justicia ajena, la justicia de Cristo. Él es nuestra justicia delante del Padre. Sin embargo, sobre todo desde el mundo católico romano, han objetado esta doctrina porque supuestamente desincentivaría el vivir una vida santa, una vida piadosa, porque si dices, oh no, si solamente yo soy justificado por fe y mi salvación está solamente en lo que hizo Cristo, bueno, entonces no habría ningún motivo para ser santo, ningún motivo para abandonar al pecado, porque después de todo ya Cristo pagó por ti, entonces ya listo. Pero justamente Pablo en la epístola a los romanos está respondiendo a ese mal razonamiento en el capítulo 6 de Romanos, cuando dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Y la respuesta de Pablo a cómo la doctrina de la justificación se une a la doctrina de la santificación es mediante la doctrina de la unión con Cristo. Somos justificados porque hemos sido unidos en Cristo, primero, en su muerte, porque nuestro viejo hombre de pecado es crucificado juntamente con Él en la cruz. Está muriendo ahí en la cruz nuestro viejo hombre de pecado. Y resucitamos juntamente con Él, pero a una nueva vida, a novedad de vida, a una vida distinta, una nueva naturaleza, una naturaleza que ha cambiado en cuanto a su intelecto, ha cambiado en cuanto a sus emociones, pero sobre todo ha cambiado en lo volitivo. Su voluntad ha cambiado. Ahora desea la justicia, desea ser como Cristo, se deleita en la justicia, ya no se deleita en el pecado, y es la base de nuestra santificación. Entonces, es en la doctrina de la unión con Cristo donde la justificación y la santificación se unen para hacer lo que nos muestra la Escritura. La Escritura nunca hace una diferenciación entre justificación o santificación como si fuesen dos elementos que pudiesen separarse. En realidad, es una la continuación de la otra.
de forma continuada. Así que la forma o el punto donde se sueldan ambas doctrinas, donde se unen, es en la doctrina de la unión con Cristo. Ahora, volviendo a nuestro libro, lo que estamos estudiando ahora, lo que Pablo quiere expresarnos en esta doxología inicial son las bendiciones que tenemos en Cristo. No se olviden que el propósito principal de la epístola de los Efesios era expresar a creyentes ya experimentados o ya conocedores del Evangelio, expresarles y recordarles cuáles son las bendiciones que tienen en Cristo y cómo deben vivir de conformidad a esas bendiciones. Entonces, Pablo quiere describirnos cuáles son todas estas cosas maravillosas que tenemos gracias a nuestra unión con Cristo, gracias a estar en Cristo. De hecho, a lo largo de esta epístola, Pablo va incluso a afinar mucho más la doctrina de la unión con Cristo, especificando que nosotros somos miembros de su cuerpo, como también se lo ve en Corintios. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, somos uno en él, uno con él, y es en él que somos o que tenemos todas las bendiciones, porque justamente el Padre nos mira en él. Ahora bien, esta primera parte, o bueno, vamos a dividir esta doxología en las tres partes, titulándola de tres formas. Primero, elegidos por el Padre. En segundo lugar, redimidos por el Hijo. Y en tercer lugar, sellados con el Espíritu Santo. Ahí se ve cómo las tres personas de la Trinidad obran en nuestra salvación. Y ahora nos va a tocar ver la parte de elegidos por el Padre, que se va a dividir en dos partes. Uno es la bendición de la elección, lo que vamos a ver hoy, y el subsiguiente miércoles vamos a ver la predestinación en el amado. Sé que elección y predestinación son dos palabras que a veces las usamos de forma indiscriminada, como si fuesen lo mismo, pero en realidad son dos cosas distintas, son dos doctrinas distintas. La elección tiene que ver simplemente con, a ver, vamos a empezar con algunas definiciones, aunque obviamente yo sé que, bueno, antes de entrar en las definiciones, déjeme hacer alguna breve introducción de lo que vamos a hacer hoy y les prometo que luego vamos a hacer definiciones propias de lo que es elección, de lo que es predestinación, una vez que nos hayamos contextualizado un poco más. Tenemos acá la traducción que yo hice, que es esta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, conforme nos eligió en él mismo antes de la fundación del cosmos, somos santos y sin falta bajo su vista en amor. Todos estos apuntes exegéticos y observaciones ustedes las van a tener se las voy a pasar en PDF. Pero aquí ya llegamos a nuestro bosquejo del día de hoy. Déjenme empezar con una historia ejemplificativa un poco medieval. Me refiero a cómo eran las cosas en la Edad Media. Usualmente en la Edad Media, las hijas de príncipes, de nobles o de reyes escogían a sus esposos mediante alguna suerte de competencia. ¿A qué me refiero? A que, por decir, no sé, la hija de un duque o de un marqués va a escoger como esposo al caballero que gane la justa. ¿Qué era la justa? Bueno, era una competencia militar entre caballeros que se subían a los caballos y agarraban una lanza sin punta para no herirse, pero sí era para tumbar al otro. O a veces estas competencias, estas justas, también involucraban lucha con espada. Pero al final salía un campeón, alguien que había derrotado a todos, y ese era el digno de ser elegido por la princesa, por la duquesa, no sé, lo que ustedes quieran. Bueno, en ese caso, la elección no es pura, porque es una elección condicionada a un mérito. El campeón debe derrotar a todos los oponentes, ganar el premio, el laurel, y en última instancia ganar la mano de la princesa.
Pero imagínense este caso hipotético, esto ya no es histórico, pero imagínense este caso hipotético en el que hubiese una noble, una princesa tan despreciada que nadie concurre a su justa, nadie quiere casarse con ella y al final ella dice, bueno, yo voy a simplemente elegir al que me elija. Ustedes concordarán conmigo en que esa elección es ficticia. No hay ninguna elección, ¿verdad? Porque justamente la naturaleza de la elección es poder tomar una decisión, es poder dentro de un bagaje, de una rama de opciones, el tomar una decisión, es decir, yo quiero esta, no quiero esto, yo quiero esto, no quiero esto. Eso básicamente es elegir. Entonces, la lógica de yo elijo al que me elija, bueno, es una forma muy elegante de decir en realidad yo no elijo nada. Por eso es que cuando se trata de explicar estos versículos tan contundentes simplemente desde el punto de vista de la presciencia, así como que no es que Dios elija, no es que Dios predestine propiamente, sino que dice que elige o dice que predestina, pero elige a los que Él en el futuro ve que lo van a elegir o que van a creer en Cristo, a ellos los elige. Bueno, en ese caso, Él no elige nada. Pueden decir, no es que Él elige salvar. Bueno, sí, elige salvar. Podría elegir no haber salvado a nadie, pero Él elige salvar. Pero propiamente a quién salvar, Él no elige. Así que Él no está eligiendo. Eh, Entonces, esta postura, más que llamarla una elección condicional, yo la llamaría la negación de la elección. Entonces, con esto no quiero decir que haya, que no sean cristianos los que defienden esta postura. De hecho, ha habido grandes cristianos como John Wesley, como Jacobo Arminio, como más recientes como Leonard Ravenhill o David Wilkerson, que defienden esta postura, que históricamente se ha llamado el arminianismo. Pero yo no le llamaría una postura que trata de explicar la elección, sino una postura que de plano niega la elección, que en realidad dice, no, Dios no elige quién va a ser salvo, siendo sinceros, ¿no? Ahora, mi problema con esa postura, si yo le soy sincero, es que en realidad nos quiere decir que lo que dice el texto bíblico no es lo que dice. De alguna manera, termina subvertiendo el significado del texto bíblico según la simpleza y la sencillez de lo que las palabras bíblicas nos quieren decir. Entonces, eh, yo sé que probablemente, y en esto yo soy consciente, porque, por ejemplo, en mi seminario nos instruyen claramente a ser muy respetuosos de la tradición teológica y de las doctrinas de las iglesias y denominaciones donde estamos. Y evidentemente, eh, aunque el arminianismo fue en un principio, ahí en el siglo XVII, declarada como una herejía por el sínodo de Dort, posteriormente cobró mucha fuerza el arminianismo en el siglo XVIII, justamente a partir del ministerio de John Wesley. Y a partir de John Wesley y el surgimiento del metodismo en el siglo XVIII, y luego como en el siglo XIX, el movimiento de santidad y otros movimientos hicieron que el arminianismo sea la doctrina más popular en el mundo evangélico, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y así llegamos a los albores del siglo XX con el nacimiento de lo que es la primera ola del movimiento pentecostal, de la que justamente luego va a formar parte de la denominación de las Asambleas de Dios. Y es una denominación que justamente surge en un ambiente arminiano, que se alimenta de esa tradición que viene desde Jacobo Arminio y que se fortalece mucho con el ministerio de John Wesley. Ahora bien, eh, habiendo dicho esto y que soy muy respetuoso de la tradición de la denominación, déjenme a mí
tratar de mostrarles eh, o de convencerles de que la literalidad del texto bíblico es lo que dice, tal cual está en el texto bíblico, más allá de, de, de una explicación rebuscada de que no es lo que realmente dice, de que realmente cuando dice eso es lo que dice. No porque haya una, yo crea que haya una mejor postura que la otra, sino porque yo creo que sobre toda tradición teológica, más allá de que reconozcamos que la denominación es así o asá, sobre toda tradición teológica está la primacía de la palabra de Dios. De tal manera que si somos honestos delante de Dios, y yo por mi parte yo puedo decir, me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, yo debo estar dispuesto a cambiar cualquier tradición que no se ajuste a la palabra de Dios. Está bien, traemos toda una tradición teológica de nuestras denominaciones, de cómo hemos sido enseñados por la palabra, pero si, perdón, enseñados por nuestros maestros. Sin embargo, si la palabra nos ilustra claramente que en lo que hemos sido enseñados no es verdadero, nosotros debemos estar dispuestos y ser humildes de reconocer que no es la postura bíblica. Miren, eh, yo crecí mis primeros años en el Evangelio con un falso rumor. Y es que en este debate ha habido muchos falsos rumores o lo que también suelen llamarse falacias de hombre de paja. ¿Cuáles son las falacias del hombre de paja? Las falacias de hombre de pajas es ridiculizar el argumento del contrario y luego atacar ese argumento ridiculizado. O sea, es hacer una caricatura. ¿Y cuál es esa caricatura que se hizo muy popular? Cuando yo era pequeño me decían, cuidado con los calvinistas, esos son salvo, siempre salvo. Y en mi mente cuando yo entendía salvo, siempre salvo, yo me ponía a pensar, estos piensan que una vez que uno ha recibido a Cristo, uno ya siempre es salvo, no importa cómo viva. Y decía, qué barbaridad. ¿Cómo pueden ser cristianos creyendo algo así tan terrible? Y lamentablemente es lo que se ventila usualmente en ambientes arminianos, es decir, los calvinistas piensan que tú eres salvo, así tú vivas una vida de pecado, igual eres salvo. Eh, mi sorpresa fue cuando, cuando ya ahí estaba en un colegio evangélico y, y los creyentes que daban mejor testimonio eran los de eh, la iglesia presbiteriana, que eran calvinistas, así fundamentalistas. Y me impresionaba cómo eran los que más testimonio de santidad daban, los que más devoción tenían, y su pastor, que hasta ahora lo recuerdo, el pastor Joaquín Barrao, era quizá en La Paz debe ser el pastor mejor preparado que haya. Eh, entonces, adentro mío yo pensaba, algo no está cuadrando aquí. No me están diciendo todo sobre el mundo calvinista. Aún así, yo decía, a estos hay que refutarlos. Pero yo mismo me daba cuenta que la refutación que les hacía era, que les hacían, no era seria. No se tomaban sus argumentos en serio, los ridiculizaban y luego hacían esta suerte de argumentaciones que se ven sobre todo ahora, por ejemplo, en las redes sociales. Por eso es que a mí no me gusta ya ver esos debates en redes sociales porque es pura carne, ¿no? Es pura carnalidad, es puro ver quién tiene la razón y demás cosas. Mi sorpresa fue cuando estudié seriamente la, la doctrina que básicamente no solamente me enseñó mejor lo que enseñaba la Biblia, sino que me di cuenta que era una doctrina que tenía total coherencia bíblica, que estaba establecida de forma fenomenal en la escritura, que era realmente lo que la escritura quería decir en los famosos 5 puntos del tulip. Aún así, yo nunca formé parte de una iglesia propiamente calvinista. De hecho, cuando llegué aquí donde el pastor Carlos Sanabria, que es el que nos casó a Melissa y a mí, bueno, él es de una postura calvinista, pero había importantes hombres en la iglesia, entre ellos
el encargado del discipulado inicial y del discipulado de santificación, que era expresamente arminiano. Y yo me sentía confundido porque justamente yo estaba en mi fase de calvinista de jaula. ¿Cómo es esa fase de calvinista de jaula donde uno considera a los arminianos como herejes? Pero justamente el ver esta apertura a una iglesia donde convivían tranquilamente calvinistas y arminianos me llevó a estudiar más seriamente el arminianismo y estudié a Jacobo Arminio, a John Wesley, y cuando John Wesley dice que Jacobo Arminio no es inferior a Calvino, bueno, quizá haya exagerado un poco, pero igual Jacobo Arminio es un extraordinario teólogo. Y en cierta manera encontraba que el arminianismo era capaz de dar respuesta a muchos textos bíblicos que son esgrimidos por los calvinistas como una prueba definitiva de su postura. Los arminianos tenían la posibilidad de interpretarlo desde su punto de vista de una manera bastante plausible, bastante que uno podría decir, bueno, también puede ser la postura correcta. Y su sistema podía cerrar bastante bien, de forma lógica, los 5 puntos del arminianismo. Yo les aconsejo que lean a Jacobo Arminio. Sin embargo, donde hallaba que el arminianismo se encontraba en un punto sin fundamento, era justamente cuando tenía que interpretar este tipo de versículos relativos a la elección y la predestinación. Es aquí donde más prevalecía el orgullo humano por sobre la literalidad bíblica. ¿Y por qué digo el orgullo humano? Porque en realidad, históricamente, la negación de la predestinación vino del humanismo. Si uno ve los debates que, por ejemplo, tuvo Agustín contra Pelagio, Lutero contra Erasmo, quienes negaban la predestinación eran herejes humanistas que ponían al hombre en el centro y a su libre albedrío. Él es el que determina. Sin embargo, la Biblia pone a Dios en el centro, Él como el que elige, Él el que determina. Y tanto Agustín como Lutero, como luego Calvino contra los católicos romanos, defendieron esta postura. Lo increíble es que Arminio haya sido capaz de alguna manera incorporar el libre albedrío de una manera absoluta dentro de este esquema sin caer en herejía. Esa es una virtud de Arminio. Sin embargo, sí veo que, aunque no cae en herejía, deja su postura en una situación muy inestable. Muy inestable porque no piensa hasta las últimas consecuencias de lo que está planteando. Y por eso es que en este avivamiento del siglo XXI, de las doctrinas reformadas históricas de Lutero y de Calvino, de volver a los primeros reformadores, así como en su momento ellos también volvieron a los primeros cristianos, yo creo que esto exige de nuestra parte mucha apertura de mente. No cerrarnos en una tradición teológica, sino empezar a ver la escritura tal cual es expuesta. Nos puede bendecir mucho, nos puede edificar mucho, crecer más en el entendimiento de Dios y no cerrarnos en lo que creemos que es correcto así de forma orgullosa. Más allá de eso, yo creo que vamos a llegar a conclusiones en las que vamos a estar muy, muy de acuerdo todos. Pero, de nuevo, yo insisto, abran sus corazones, abran sus mentes. Vamos a ingresar al fondo de esta doctrina, pero y yo quisiera que lo hagan con corazones abiertos, dispuestos a recibir lo que está en el texto bíblico de forma llana, de forma sencilla, sin objeciones en el corazón, sino solamente lo que está en el texto bíblico. Comenzamos con esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, y quiero que vean esto. Bendito, nos ha bendecido, bendición. La palabra es reiterativa. A veces Pablo pareciera que fuese un poco repetitivo. Pero aquí hay una explicación, un porqué. Yo quisiera que vean aquí incluso algo del texto mismo en griego. La palabra eulogeo significa exactamente lo mismo que bendecir en español. Ven, bien, decir, bendecir, decir algo bueno. Y
Eulogeo significa lo mismo, porque eu es bueno y logos es palabra, decir bueno, bendecir. En este versículo aparecen sus tres formas. Bendito es lo que Dios es. Bendecir es lo que Dios hace. Y la bendición es lo que Dios da. Entonces, como un calificativo de Dios, bendito implica que Él es bendito, que Él es digno de adoración y de alabanza y de ser alabado y exaltado. Ustedes pueden ver todos estos textos bíblicos, Lucas 1:68, Romanos 1:25, 9:5. En el caso de Romanos 9:5 es respecto al Hijo. 2 Corintios 1:3, 11:31, 1 Pedro 1:3, donde se habla de bendito el Dios y Padre, bendito, en este caso en Romanos 9:5, el cual es Dios bendito por los siglos. Eh, Bendito en este contexto quiere decir que es adorado, que es alabado, que es exaltado, porque bendecir en ese contexto significa eso, hablar bien, alabar, digno de adoración. Ahora, cuando Dios bendice a los hombres, no significa lo mismo. Cuando Dios bendice a los hombres, hace referencia a su favor y a sus dádivas concedidas abundantemente. En Génesis 1:22 y 1:28 vamos a ver cómo en realidad esta primera bendición que le da a la humanidad es en forma de instructivo. Dice, los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos. Y luego, la siguiente bendición es a Abraham, mediante la elección de una simiente para salvar a las naciones. En Génesis 12:3, ahora sí les voy a pedir que hablan sus Biblias, vamos a empezar a explorar la Biblia con más ahínco. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, cuando dice bendeciré a los que te bendijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, Dios está profiriendo una bendición hacia Abraham, es un favor inmerecido, concedido, y si se dan cuenta, es una bendición hacia la humanidad. Dios bendice a la humanidad como eligiendo a una persona, a Abraham, porque en su simiente van a ser bendecidas las naciones de la tierra. Pero también vemos que estas bendiciones involucraban la prosperidad material, la salud física, incluso la satisfacción de las necesidades, incluso la promesa de la tierra en Deuteronomio 7:13, todas las bendiciones materiales de Dios a la descendencia de Abraham, en este caso Israel. Estas bendiciones materiales eran eminentemente, y esto es importante que lo consideren, eminentemente condicionales. Si uno ve Deuteronomio 28, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendito el fruto de tus bestias, y bendición sobre bendición sobre bendición. Pero de nuevo, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es la causa? Es si oyeres atentamente la voz del Señor para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Es condicional. Las bendiciones materiales a Israel son condicionales. Sin embargo, no quiero que se queden con que las bendiciones a Israel eran solamente materiales. La principal bendición que Dios le da a Israel es su presencia. En Levítico 9:23, que a propósito estamos leyendo ahora, Levítico 9:23, vamos a encontrar esto. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Miren, Moisés y Aarón bendicen al pueblo, ¿y qué es lo que pasa? La gloria de Dios desciende, su presencia. No hay mejor bendición para el pueblo, en este caso de Israel, que descienda a ellos su Dios. Esa es la mejor parte de la bendición. La bendición empieza diciéndoles, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y la última parte, y habitaré en medio de ustedes. No hay mejor bendición que la presencia de Dios. Por eso es que la bendición de número 6 tiene que ver con los atributos de Dios, con que su rostro
su rostro esté sobre ti. ¿Quién puede leer Números 6 del 23 al 27? Números 6 del 23 al 27. Quizá tío Queño, tío Luis. Números 6, 23 al 27. ¿Alguien puede leer? Dijiste, ¿cuál, Diego? Números 6 del 23 al 27. Habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendecieres a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Muy bien, entonces, miren lo que dice. Muy interesante. Dios te bendiga, te guarde. ¿Y cómo te va a bendecir? Resplandecer su rostro sobre ti. O sea, ¿qué es el rostro que resplandezca el rostro de Dios? Que podamos ser testigos de sus atributos, de todo lo que Él es. Y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Su bendición, su paz, su misericordia. Son los elementos centrales de esta bendición. Entonces, es una bendición, si se dan cuenta, eminentemente espiritual, más allá de las bendiciones materiales. Y yo les voy a tratar de convencer esta noche que esta bendición es incondicional. A diferencia de la bendición material para Israel, que era condicional, esta bendición espiritual es incondicional. Miren, por ejemplo, el Salmo 27:9. En el Salmo 27:9, ustedes van a encontrar la elección respecto a Israel. Salmo 27:9, la bendición a Israel, perdón. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, me ayuda, sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Perdón, debe ser el 28:9 porque... O 28:11. No, 29:11. No, sí, es 28:9, perdón, aquí hay un error, es 28:9 y 29:11. El 28:9 es, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoreales y susténtales para siempre. Bendice a tu heredad, a tu pueblo. Y el 29:11 dice, el Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Entonces son bendiciones para su pueblo, hacia su pueblo. Eh, Sin embargo, es inevitable también darnos cuenta que esta bendición es también personal, como lo vamos a ver más adelante, pero lo podemos ver en el Salmo 37:22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Los benditos de él. Entonces, es una bendición del pueblo y una bendición de los individuos en concreto. Y se concretiza en David específicamente. David es el bendito de Dios, a quien Dios ha bendecido a su casa, como está en Primera de Crónicas 17:27. Aquí hay un problema con los salmos, les comento entre paréntesis, mientras buscamos crónicas, y es que cuando yo hago la exploración de la Septuaginta, la numeración de los salmos es distinta. En la Biblia griega de la Septuaginta, la numeración de los salmos es distinta, por eso es que siempre he tenido este problema con los salmos. Pero sí, vamos a Primera Crónicas 17:27.
sobre la bendición a David. Ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor, la has bendecido y será bendita para siempre. Dios bendice la casa de David y Dios bendice particularmente a su simiente prometida. Miren Isaías 61:9. Dios bendice a la simiente de David porque es en esa simiente donde se cumplen todas las promesas y todas las bendiciones a la humanidad. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Señor. Hay una descendencia, sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que le vieren reconocerán que son linaje bendito, que son bendecidos. Un linaje bendecido por Dios, que es la bendición de las naciones. Ahora bien, sé que todavía no les he convencido que esta es una bendición incondicional, porque todavía no estamos llegando a ese punto. Pero en el Nuevo Testamento ya vamos a ver claramente quiénes son los receptores de las bendiciones espirituales e incondicionales de Dios en su Mesías prometido. Y para eso yo creo que es fundamental lo que vamos a encontrar en el libro de Gálatas. En Gálatas 3, versículo 8 y 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces vemos que estas bendiciones que iban desde Génesis 12 para Abraham son específicamente para los de la fe. Hay unas bendiciones terrenales, materiales, que son para la simiente terrenal de Abraham, sus descendientes en la carne, bendiciones que son además condicionales a su obediencia. Si ellos obedecen, van a ser prosperados. Si desobedecen, va a venir un pueblo extranjero, los va a destruir, los va a conquistar, los va a llevar cautivos, van a sufrir terriblemente. Pero también hay una promesa, una bendición espiritual que es dada desde Abraham, que se reafirma, como hemos visto en la ley, en Números 6, una bendición que tiene que ver con la presencia de Dios en medio de su pueblo, y que se reafirma aún más en el pacto davídico, cuando le dice que un hijo suyo será considerado hijo de Dios. Y esas bendiciones espirituales tienen un destinatario que es los de la fe, en Gálatas 3, 8 y 9. Las bendiciones espirituales no se limitan al pueblo de Israel físico, tienen que ver con todas las naciones. Finalmente, la eulogía, la bendición que se ve, es ser librados de la maldición del pecado y recibir la vida eterna en Cristo. Si continuamos la lectura de Gálatas, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, versículo 13, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, de nuevo, miren el versículo 14, es en Cristo, unidos a Él, que la bendición de Abraham alcanza a nosotros los gentiles. Así que por la fe recibimos esta promesa del Espíritu Santo. Entonces, la bendición que recibimos de lo alto es Cristo, porque Cristo es la presencia misma de Dios. Y en Él está la vida eterna, que es nuestra herencia. En este versículo, en Efesios 1:3, lo que Pablo quiere hacer es mostrarnos que estas bendiciones, esta bendición de ser librado de la maldición del pecado, de recibir la vida eterna en Cristo, de recibir a Cristo mismo como nuestra heredad, todas estas bendiciones son eternas.
Si vemos el texto bíblico, perdón, dice, nos ha bendecido en toda bendición espiritual. ¿Por qué utiliza esta palabra espiritual? La palabra en griego es pneumáticos, y viene de pneuma, que significa viento, soplo. Eh, Veamos brevemente esta palabra, porque es importante ver a qué se refiere con bendición espiritual. Esta bendición espiritual tiene que ver con, o sea, la diferencia se la distingue de las bendiciones materiales, salud, riquezas, estas bendiciones que también las da Dios. No es que Dios esté exento de esas cosas, y Dios nos puede bendecir con eso. Bendijo a Israel con eso. Dios bendijo a otros pueblos paganos con eso también. Salud, riquezas, prestigio, honor, poder. Son bendiciones de Dios. Dios las da, pero de forma temporal y pasajera. La bendición espiritual es eterna. Aunque sabemos que finalmente esta bendición espiritual también va a ser visible materialmente en el nuevo cielo y en la nueva tierra, como también Pablo nos dice en 1 Corintios 15:44, que tendremos cuerpos espirituales, y en Isaías 65:16 encontramos igualmente promesas que podríamos decirlas, entre comillas, muy terrenales en cuanto a la eternidad. 65:16 dice: el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad jugará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. O sea, hay una bendición en la tierra, y esta bendición en la tierra, no hay angustias primeras, estamos ya en la eternidad misma, ya no hay angustia, ya no hay dolor, ya no hay pecado. Sin embargo, estamos en la tierra, es una bendición, esta bendición espiritual finalmente va a ser visible también materialmente en esa vida eterna que vamos a tener en los nuevos cielos, en la nueva tierra. Sin embargo, sí se distingue de las bendiciones actuales, terrenales, que son temporales, que son limitadas y que son sumamente insatisfactorias. Volvemos a nuestro bosquejo, perdón. Son bendiciones sumamente insatisfactorias. Pero la bendición plena, como hemos visto en Levítico 9:23, en Números 6, la bendición plena es la presencia de Dios. La bendición plena es que a través de la cruz tenemos acceso a la presencia gloriosa de Dios. Alguna vez les preguntaba, ¿cuál es el propósito de la cruz, del sacrificio de la cruz? Y me decían que se perdonan nuestros pecados. Sí, esa es la consecuencia inmediata de la cruz. Pero ¿cuál es el propósito final, ulterior? El propósito por el que Dios hace todo esto. Para que a partir de eso muramos al pecado y seamos santificados. Lo mismo, es igual un paso intermedio. Hay algo que viene más allá de eso, para nuestra glorificación final. Sí, pero ¿para qué es eso? Todo tiene el propósito de que podamos ingresar a la presencia gloriosa de Dios. Eso es lo que pasa en la cruz. Cristo paga por nuestros pecados. Cristo nos da su justicia para que podamos acceder a la presencia gloriosa de Dios. De eso se trata. Y es la bendición espiritual con las que Dios nos bendice en Cristo. Pero además dice este versículo que nos bendice en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir en los lugares celestiales? Y perdón que me tenga con tanto detalle, pero es importante. La palabra es epuraneos, que significa sobrecielo, hipercielo. En este versículo, Pablo quiere decir que estas bendiciones que recibimos son en el cielo más elevado, es decir, la bendición que tenemos es la más alta que se puede obtener, es a Cristo mismo, es a Dios revelado en la persona de Cristo. Eso quiere decir Pablo cuando dice que es en los lugares celestiales, es en el cielo más elevado, literalmente se podría traducir como el cielo más elevado, nos bendijo en Cristo, en el cielo más elevado. Y ahora sí, que más o menos hemos entendido la bendición de Dios,
Aquí Pablo no se está refiriendo a las bendiciones materiales pasajeras, se está refiriendo a una bendición espiritual que es inigualable, que es indescriptible, las bendiciones que tenemos en Cristo, de la presencia misma de Dios por la eternidad, lo que Cristo ha ganado por nosotros, todas estas bendiciones. Ahora nos va a explicar desde cuándo empiezan estas bendiciones. Nosotros podemos decir, bueno, Dios me empezó a bendecir en mi vida cuando lo conocí, o Dios me empezó a bendecir desde que nací, quizá, o Dios me bendijo desde mi niñez, Dios me bendijo desde tal punto en mi vida, o empecé a ver las bendiciones de Dios, hablando de las bendiciones espirituales, ¿no? ¿Desde cuándo ustedes tienen la bendición espiritual de Dios? Lo que Pablo nos quiere decir es que esta bendición espiritual vino desde antes de la fundación del cosmos. Ya somos benditos en Cristo desde antes de la fundación del cosmos. En Él mismo se refiere a Cristo. Nos eligió en Cristo antes de la fundación del cosmos. Quiere decir que ya teníamos esa bendición. Ahora, antes de llegar a esta parte de la elección, yo quiero que observen muy bien cómo está escrito el versículo. Vean sus Biblias si quieren, yo también les comparto acá, pero vean sus Biblias en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Logran ver cómo hay una iniciativa divina, hay un orden de iniciativa divina. Es Dios el que nos bendice, desde la eternidad nos bendijo. Nuestra bendición a Dios, nuestra adoración a Dios, es simplemente una respuesta a lo que Él ya hizo. En el orden divino siempre Dios tiene la iniciativa. Él es el que hace. Él es el que nos bendice. Antes de que siquiera nosotros, de que ni siquiera existiesen los átomos que forman nuestro cuerpo, antes de eso, porque es antes de la fundación del mundo, antes de eso Dios ya nos había bendecido en Cristo. Él inicia todas las cosas. Él inicia la relación. Por eso es que esta bendición tiene tanto que ver con su amor, un amor condicional. Y fíjense cómo este orden de Dios, bendiciendo primero y luego nosotros recién respondiendo a esa bendición con adoración, ya se da desde el pacto condicional de Israel. En Deuteronomio 8:10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. O sea, ¿qué es lo que ha pasado acá primero? Que Dios le dio una buena tierra, le dio comida, lo sació de todo bien, y en respuesta el pueblo de Israel bendecirá al Señor su Dios. Y es el mismo esquema que vemos en primera de Juan 4:10 cuando Juan nos dice, en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero, no que nosotros lo hayamos amado, Él nos amó primero. Y la forma clara en la que se muestra que Él nos amó primero es que nos amó desde la eternidad. Como dice Jeremías 31, con amor eterno te he amado. Su amor empezaba desde la eternidad, antes de que existiesen las edades y los tiempos, cuando todo era un silencio absoluto, la nada absoluta, solamente está Dios ahí, deleitándose en la eternidad en su Hijo. Él te conoce, te elige, te ama en su Hijo desde la eternidad. Es maravilloso. Y ahora sí quisiera ver el apartado exegético sobre la elección. La palabra no deja mucho lugar a dudas. Es a lo que me refiero cuando les digo que debemos procurar ceñirnos al significado del texto bíblico. Cuando yo leo el texto bíblico con mi tradición teológica por delante, yo leo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Bueno, pero nos escogió porque sabía que lo íbamos a escoger a él, entonces es como que yo te escogí porque me escogiste, y ya lo leemos con esa previa idea. Ni siquiera estamos leyendo lo que dice. Y lo que dice es el verbo exelexato, que es literalmente sacar de y colocar delante, apartar y poner delante. Y este término está relacionado, yo creo que quiero que vean el uso bíblico de este término,
con la inclinación o algo en lo que el que elige se deleita. No es una elección sin una elección que se debe a algo externo, es una elección que se debe a mi propio parecer, porque quise. Ese es el significado de exelexato. Vean Génesis 6:2. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Escogiendo. Quise esta, habrá dicho este hijo de Dios. Utiliza este término, exelexato, igual en Génesis 13:11. Dice, entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Aquí Abraham y Lot están escogiendo. Lot escogió su parte, le agradó, quiso esa parte, obró conforme al deseo de su corazón. Esa es la noción del verbo eklegome. Pero yo quiero que veamos cómo es esto respecto a Dios. La elección muestra el carácter de Dios, su soberanía, su santidad. En Génesis 12, 2 al 3, vemos que Dios elige a Abraham. En Génesis 17, 18 al 19, le dice a Abraham, no en Ismael, porque Abraham le dice, Dios le dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera, le dice. Entonces, es aquí, en Génesis 18 y 19, que Abraham le dice, ojalá Ismael viva delante de ti, porque Abraham se creía incapaz de concebir más hijos. Pero Dios le dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído, le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en en Isaac está mi pacto. Fíjense, en todo esto, Isaac ni siquiera había sido concebido, pero Dios ya lo había elegido. Y en la siguiente generación, Esaú y Jacob ni siquiera habían nacido, ni habían hecho ni bueno ni malo para que sea el propósito no de las obras, sino el que elige, y Dios ya había elegido al menor. Y en Malaquías encontramos a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Oigan, más allá del significado que se le quiera dar al término aborrecer ahí, sea amar menos o sea literalmente aborrecer, el punto es que prefirió a uno. El punto es que eligió a uno. Y el punto es que eligió porque quiso. No porque Jacob sea mejor que Esaú, no porque Jacob se lo merecía más que Esaú, no, no porque vio en el futuro que Jacob iba a tomar mejores decisiones que Esaú, quiso, porque quiso. Y en mérito al amor a los patriarcas, Dios elige a su descendencia como pueblo. Yo quisiera sobre todo que hagamos Deuteronomio 10:35. Esta cita es espectacular. Sé que Deuteronomio lo vamos a ver en 3 semanas, pero algo de spoiler tiene que haber. Y Deuteronomio 10:35 dice, perdón, 10, si no es 10:35, tendrá que ser el 11:35. No, 10:25 quizás, porque no hay. Sí, es 15, perdón, no es 35. Miren esto, desde el versículo 14. He aquí del Señor tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, y la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Empezamos acá con que Dios es Dios de todo. Dios es propietario de todo. Dios tiene todas las cosas. Pero, versículo 15, solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, entre todos los pueblos, como en este día. Y les pregunto,
¿Qué tenía de Abraham de distinto de los otros habitantes de Ur de Caldea? Nada. ¿Qué tenía Isaac que fuese mejor que Ismael? Nada. ¿Qué tenía Jacob que sea mejor que Saúl? Nada, nada. Pero Dios amó a Abraham, a Isaac y a Jacob, y por su amor escogió a su descendencia después de ellos, porque los amó, porque se agradó. Y acá la palabra agradar, para que no haya confusiones, la palabra agradar no significa, cuando vemos el texto original, no significa que vio en ellos algo digno de su agrado. De hecho, esta palabra se utiliza en 2 Corintios 9, cuando 2 Corintios 9:7, cuando Pablo está instruyendo sobre las ofrendas. Veamos brevemente lo que dice 2 Corintios 9:7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí está la palabra, propuso. O sea, es como que el agrado es lo que quiso, lo que nació de su corazón. Esa es la noción. Le nació del corazón a Dios amar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y no a otros pueblos, no a otra gente. Podía haber sido Egipto el pueblo escogido, más sabio, más entendido. Podía haber sido Grecia el pueblo escogido, más, más conocimiento, más preparación. Podía haber sido Roma el pueblo escogido, más disciplina, más orden. Podía haber sido los asirios, más poder. ¿A qué pueblo escogió Dios? Miren Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor, os he escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, no es que ustedes sean, les decía a los israelitas, no es que ustedes sean mejores que los otros pueblos, de hecho son el más insignificante. Dios los ha escogido porque amó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, no hay mérito alguno en Israel en que Dios lo haya escogido. Y sé que muchos me van a decir, bueno, pero la elección del Antiguo Testamento es una elección nacional. Perdón, se desordenó. Es una elección nacional. Dios elige a toda una nación. No es una elección individual. Bueno, desde un principio fue individual. Dios eligió a Abraham, Dios eligió a Isaac, Dios eligió a Jacob. Pero también vemos cómo Dios escogió a David. Y aunque vemos que la elección es nacional, también la elección es individual. Vean el Salmo 64:5. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, perdón, no es 64:5, debe ser 65:5, perdón. 65, 65:4, perdón, aquí me he equivocado, no es 64:5, sino 65:4. Desde el 1 leamos, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Miren el versículo 3. Hay iniquidades de las que se está quejando David, iniquidades de otros, pero en cuanto a sus rebeliones, está seguro que Dios las va a perdonar. ¿Por qué? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. O sea, ya desde el Antiguo Testamento se habla de elección también en términos individuales. Dios escoge a Israel como nación, sí, pero bienaventurado el que tú escoges y el que tú atraes a tus atrios. Ya en el Nuevo Testamento, el escogido de Dios es en principio una persona. En Lucas 9:35, vamos a ver que el escogido de Dios es el Señor Jesucristo. Dice, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él
oíd. De hecho, aquí hay algunos manuscritos que utilizan el término más bien escogido. Este es mi hijo escogido. A él oíd. Sin embargo, el escogido también escoge a los que serán suyos. Y aquí se repite la misma dinámica que habíamos visto en cuanto a la bendición. Dios nos bendice, nosotros en respuesta lo bendecimos. Dios nos ama, nosotros en respuesta recién le amamos. Ahora, pasa lo mismo con la elección. No es que Dios nos elige sabiendo que lo vamos a elegir, sino que nos dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. En Juan 15 nos niega eso. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, el Señor Jesucristo es claro, no me elegisteis ustedes a mí. Y miren lo que dice más adelante, versículo 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Miren lo que dice, yo os elegí, y aquí la palabra es la misma, ek legome, o sea, los saqué y los puse delante del mundo. Esto nos explica claramente en qué consiste la elección. La elección consiste en, de toda una humanidad perdida, Dios aparta, Dios escoge aquellos en los que quiere manifestar las riquezas de su gracia. Y les dice, ustedes no me han elegido, yo los he elegido a ustedes. Y con esto no se está negando la elección humana, que eventualmente tú puedes decir, pero yo decidí seguir a Cristo en un punto de mi vida. Sí, si lo decidiste fue porque te eligió primero y te eligió desde la eternidad. En el Nuevo Testamento, nuevamente se está realzando la ausencia de mérito en la elección divina. En 1 Corintios 1, 27, 28 vamos a ver que Pablo dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo menospreciado del mundo. Hay ausencia de mérito en la elección divina. No es que Dios vio en ti algo especial, que tú eras mejor persona o que tú eras más preparado, o que tú ibas a tener mejores cualidades o que ibas a tomar mejores decisiones. No, Dios se deleita en elegir a lo peor del mundo. ¿Por qué? Para mostrar su gracia, su poder y cómo estos necios que él escogió van a avergonzar a los sabios. Pero hay un problema teológico que se asoma desde que el Señor Jesucristo llega y los israelitas no creen, no todos crean en él. Aquí hay una pregunta respecto a la elección de Israel, que hemos visto hay una elección nacional. Si Dios escogió a Israel, ¿por qué no todos los judíos recibieron al Mesías? Y es la respuesta que Pablo da, y eso es lo que responde Pablo en Romanos 9. Pablo responde a esta pregunta. Se lamenta de que no todos los judíos hayan recibido al Mesías, a pesar de que para ellos son las promesas. Miren el versículo 5. De ellos son los patriarcas. De ellos son, versículo 4, la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas. De ellos todo eso. Pero ellos, en su mayoría, no recibieron al Mesías. Entonces, ¿qué pasó con su elección? ¿La elección de Dios falló? Y Pablo dice en el versículo 6, no, la palabra de Dios no ha fallado. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Porque no es todos los de la carne, sino en Isaac. ¿Por qué Isaac? Porque él es el hijo de la promesa. Los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Y aquí Pablo empieza a hablar, entonces, ¿quiénes son contados como descendientes? Viene la pregunta. Si no son todos los israelitas en la carne, ¿quiénes son los que son contados como descendientes? Y la respuesta que empieza a dar Pablo es empezar a dar ejemplos de elección individual. Dios escogió a Isaac, no a Ismael. Dios escogió a Jacob, no a Esaú. Incluso dice en el versículo 11, ni siquiera habían nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección
permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y acá Pablo, ustedes van a saber eso, siempre que Pablo utiliza el verbo llamar, el verbo kaleo, o en griego, siempre que Pablo utiliza este verbo, se refiere a un llamado eficaz, a que Dios llama y viene. No es un llamado que puede o no puede, es un llamado que sucede. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y la pregunta es, ¿hay alguna injusticia en Dios? Versículo 14, ¿no? ¿Por qué no hay injusticia en Dios? Porque su misericordia es suya. Él dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, en otras palabras es, yo voy a tener misericordia del que quiere tener misericordia. Eso es lo que le dice a Moisés. Ahora, ¿por qué no hay ninguna injusticia en esto? Porque nosotros debemos ponernos de acuerdo en dos afirmaciones que claramente son bíblicas. Primero, Dios podría mandar a toda la humanidad al infierno sin que eso perjudique en lo más mínimo ninguno de sus atributos, ni su amor, ni su justicia, ni su misericordia. Él puede mandar a toda la humanidad al infierno, porque es perfectamente justo, porque nos merecemos eso. Ahora bien, eso en mérito a su justicia. En mérito a su misericordia, Dios puede salvar a cualquier hombre que desee. Miren esto, aquí hay dos afirmaciones que son muy importantes. Por un lado, no hay un hombre, por extraordinario que sea, que se merezca que Dios lo salve. No lo hay. Por muy extraordinario y moral que sea y capaz, no hay un solo hombre que se merezca que Dios lo salve. Aún el hombre más extraordinario se merece que Dios lo mande al infierno. Pero por otro lado, no hay ningún hombre, por perverso y depravado que sea, que no pueda ser salvado por Dios. Y si todos nos merecemos ir al infierno, pero a su vez cualquiera puede ser salvado por Dios, llegamos a la conclusión que va a ser salvado por Dios aquel de quien Él quiera tener misericordia. Esto nos pone en una situación, como les digo, de humillación, humilla al hombre, porque en última instancia le dice, sabes, nunca dependió de ti, no depende de ti. Pero el hombre dice, ¿cómo? Pero es que algo yo he tenido que haber hecho. Nada, nada. Si Dios no tiene misericordia de ti, serías como Sodoma y Gomorra, no solamente en cuanto a la depravación, sino en cuanto al juicio de Dios, totalmente merecido. Por eso que en el versículo 16 dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Perdón, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Él. ¿De quién depende la salvación? No del que quiere. Depende de Dios que extiende su misericordia. Versículo 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Ahora, aquí cuando dice que Dios al que quiere endurecer, endurece, no quiere decir que Dios está endureciendo activamente el corazón del hombre. Para endurecer, entre comillas, al hombre, Dios simplemente no tiene que hacer nada. O sea, Dios no manda a nadie al infierno, no está empujando a nadie al infierno, vayan al infierno, ustedes no los quiero, porque esa es una caricatura de la doctrina de la elección. Esa es una caricatura, decir, ¿cómo es posible que Dios rechace a ciertos hombres que están diciendo, por favor, Dios, recíbenos? Y Él dice, no, no, no los quiero a ustedes. Y otros hombres que, no, no me interesa Dios, a ustedes sí vengan. No es así. Vemos que la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo dice, el que viene a mí, a nadie le echo fuera. El punto es que el hombre, en su estado natural, si vemos lo que dice Juan 3, del 18 al 19 hasta el 20, 21, punto es que los hombres rechazaron a la luz. Los hombres no quisieron tener en cuenta a Dios. Rechazaron todos los hombres a Dios. No hay uno solo que quiera buscar a Dios, como dice Pablo en Romanos 3. Todos lo rechazaron, aunque las puertas del cielo están abiertas a todo aquel que quiera creer en el Señor Jesucristo, todos lo rechazan por su corazón pecaminoso. Así que cuando dice que Dios al que quiere endurecer, endurece, simplemente lo deja a su libre albedrío, lo deja a la maldad de su propio corazón.
Pero aquel de que el cual él quiere tener misericordia, simplemente lo regenera, lo transforma. Y si tú atiendes al llamado del Evangelio es porque tuvo misericordia. Y acá dice, ¿por qué inculpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Y la respuesta, hombre, tú no eres nadie para altercar con Dios. Tú eres un vaso de barro que no puedes decirle a Dios, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero para el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra, otro para deshonra. Y aquí Pablo está retomando la parábola del alfarero que hemos visto en Jeremías. Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta con paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. ¿Qué significa esto? Que simplemente Él quiere manifestar su ira y por eso es que no salva a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque su ira también lo glorifica. Y Él quiere hacer notorias las riquezas de su gracia para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, a los cuales ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como les decía, la conclusión de Pablo en Romanos 9 es que la elección de Israel no falló porque la elección para salvación nunca fue a una nación en la carne, sino fue a individuos que son tanto de Israel como de las otras naciones. De entre los judíos y de los gentiles hay a quienes Dios ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, a quienes era preparado de antemano para gloria, a quien era decidido y elegido desde la eternidad tener misericordia. Ahora, para la misericordia no puede haber ningún tipo de merecimiento. No es que yo voy a tener misericordia de aquel que me acepte, porque en ese caso ya no es misericordia, hay hay un cierto mérito en el que se inclina hacia Dios. O sea, aquí hay un problema de orgullo. Sé que pueden pensar en su corazón, ya, pero Dios hace todo, la obra de la salvación, manda a su Hijo en la cruz, y de paso manda a su Espíritu que capacita a mi ser para creer en Él. Creo en eso. Pero también creo que los hombres eventualmente pueden resistir al Espíritu, como lo resistieron los fariseos con Esteban, por ejemplo, cuando les dice, ustedes siempre resistieron al Espíritu Santo. Pero eso en realidad es no ver el propio corazón, el propio orgullo que tenemos dentro, porque saben que si fuese por nosotros mismos, resistiríamos al Espíritu Santo hasta el final. Hasta el final siempre resistiríamos. Y la historia de la humanidad es una historia de resistencia al Espíritu Santo. Lo maravilloso es que aquellos en los que Dios ha decidido manifestar su misericordia, el Espíritu Santo es capaz de derribar esa resistencia. A eso se refería el Señor Jesucristo cuando decía, nadie puede venir a mí si es que el Padre no lo trajere. Ahora, antes ver, de continuar, yo quiero ver este tema más precisamente. La elección, en primer lugar, es absoluta. ¿Qué quiere decir que es absoluta? Que no es relativa. ¿Qué significa relativo? Que depende de algo. ¿Por qué decimos que es absoluta? ¿Por qué digo que es absoluta? Porque no depende de nadie. Depende solamente de Dios. Dios, su decisión. Él eligió. 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, la elección es absoluta. No es que nos ha escogido porque y nos vio santos o porque vio que íbamos a tener fe, sino que nos escogió desde el principio para salvación, con un propósito para ser salvos. Y para ser salvos, mediante la santificación que obra el Espíritu y mediante la fe en la verdad. Eligió para eso, es absoluta la elección. La elección es personal, como lo acabamos de ver en Romanos 9. La elección es incondicional, como hemos visto en Deuteronomio 7. No es que vio en ti algo bueno, algo favorable, algo que la haga inclinarse.
ni siquiera una decisión futura, porque miren qué tan engañoso es nuestro corazón. Yo puedo decir, delante de Dios, yo no tengo de qué gloriarme, porque soy perverso, soy pecador. Él envió a su Hijo, Él murió en su lugar por mí, y yo soy justo delante del Señor Jesucristo, y yo solo tuve que creer para salvarme. Muy bien, la justificación por sola fe. Por eso es que todos los evangélicos cristianos estamos de acuerdo en eso. La justificación no es solo por fe. Sin embargo, decir que la fe vino de una decisión de tu corazón, o que en última instancia tú no resististe al Espíritu Santo y que por eso, por esa elección de no resistir al Espíritu Santo, tú eventualmente eres salvo, puede ser que no tengas de qué enorgullecerte delante de Dios, pero sí puedes enorgullecerte mucho delante de los que no son salvos. Puedes decir, bueno, al final yo tomé la mejor decisión. Y yo, en cierta manera, soy mejor que el incrédulo, que el que no creyó. Porque, bueno, yo sí creí. Acepto que soy muy pecador, igual que los incrédulos, terrible pecador, pero al menos yo sí creí. Al menos yo me arrepentí. Yo. Ahí hay un problema, que estamos empezando a distorsionar el evangelio cuando empezamos a hablar de la salvación en términos de algo que yo hago. Con los jóvenes yo conversaba esto cuando les preguntaba, si ustedes van hoy mismo a la presencia de Dios y Dios les dice, ¿por qué te dejaría entrar en mi cielo? ¿Qué le dirían? Y algunas respuestas eran, bueno, Señor, es que yo me arrepentí. Bueno, es que yo recibí a su Hijo en mi corazón. No, es que yo creí. Es que yo... Sí, y las respuestas son terribles, incorrectas. Son respuestas que nos mandarían al infierno. Porque las respuestas de por qué somos salvos no radica jamás en lo que nosotros hayamos hecho. Radica en lo que Cristo hizo en la cruz. Y que nosotros confiamos en esa obra. Esa es la justificación por sola fe. Confiamos en la obra de Cristo. Pero si la salvación de la cruz se hace efectiva en nuestros corazones cuando confiamos en esa obra, entonces, o esa obra es 100% divina, o nosotros estamos aportando en algo a la salvación. Aunque sea en la fe, en eso sí estamos aportando. Aunque sea en la decisión, en eso sí aporto. Y saben que ese aporte no es mínimo, es un aporte determinante. Ustedes pónganse a pensar en el poder que tiene el presidente de los Estados Unidos de América. Él no es ingeniero, no es físico, no es un gran científico. De hecho, los que hacen las grandes bombas nucleares de Estados Unidos son unas mentes geniales, unos científicos terribles que diseñan las bombas nucleares, las bombas atómicas, los más grandes intelectuales al servicio de esta máquina de destruir y de matar. Y que le confiere un gran poder ¿a quién? Al presidente de Estados Unidos. Y uno podría decir, bueno, pero es que estos científicos son toda esta mente maestra detrás de estas poderosas armas. Pero ¿quién es el que tiene el poder de accionarlas? El presidente de Estados Unidos. Por eso es que detrás de él va un hombre con una maleta con los códigos nucleares. En cualquier parte del mundo, el presidente de Estados Unidos puede accionar los códigos nucleares. Él no tiene idea ni siquiera de cómo funciona científicamente el asunto, pero él tiene el dedo sobre el botón. Él tiene el dedo sobre el botón. Él tiene el poder. Ahora, imagínense esto, decir, toda la maquinaria de la salvación ha sido diseñada por Dios desde la eternidad, ejecutada en Cristo, y viene el Espíritu Santo y te capacita, pero al final, el dedo en el botón, o sea, el poder de decidir quién es salvo y quién no, reside en el hombre. El hombre es el que decide ser salvo o no ser salvo. Y esto, desde lo que vemos en Escritura, es abominable. Es terrible afirmar algo así. No, el hombre en su libre albedrío siempre va a decidir pecar, ir en contra de Dios, rechazar a su hijo, no arrepentirse. Si alguien hace algo distinto es porque Dios quiso, porque Dios está obrando. Les pongo otro ejemplo. Hay un grupo de parlamentarios aquí en el Parlamento de Chile que tiene mucho poder. ¿Saben quiénes son? Son los parlamentarios de centro. Unos pocos, un puñado de parlamentarios de los partidos de centro, amarillos, demócratas y ¿qué otros hay más, mi amor? Amarillos, demócratas, el Partido de la Gente. Son poquitos,
¿Por qué son los que tienen más poder en el Parlamento? Porque cuando hay algún proyecto de ley de la izquierda, obvio que la derecha va a votar en contra, pero los de centro, ellos deciden si se aprueba o no. Cuando viene desde la derecha el proyecto de ley, obviamente que la izquierda va a votar en contra. ¿Quién tiene el verdadero poder en ese parlamento? Son ese puñado de parlamentarios de centro. El verdadero poder. Ellos realmente deciden las leyes. Porque, bueno, la derecha siempre va a votar políticas de derecha, la izquierda siempre va a votar políticas de izquierda, pero esos poquititos de centro son los que al final deciden qué se aprueba y qué no. Porque necesitan esos votos, tanto derecha y izquierda, para tener la mayoría en el parlamento. Ahora, imagínense que Dios hace todo, el 99% para la salvación, pero que lo último ya depende de ti. ¿Alguna vez he escuchado la frase, ya depende solo de ti? Dios ya hizo su parte, ahora depende de ti. Esto es abominable, esto es decir, el que tiene el poder eres tú. Tú eres el que va a determinar si la salvación se va a efectuar o no. Dios está a la expectativa de que lo hagas o no lo hagas. Esto es aberrante. Eso es aberrante para un Dios soberano. Y saben, acá la exposición que hace Jonathan Edwards me parece muy, muy maravillosa, porque él dice, Dios se magnifica en la elección porque su soberanía es magnificada, porque la soberanía es magnificada cuando se puede demostrar poder sobre las cosas. Hay más magnificación de soberanía en aquel que tiene poder, por ejemplo, sobre un mayor territorio que sobre un menor territorio, o aquel que tiene poder, por ejemplo, por encima de personas o que de objetos. Yo puedo decir, bueno, yo tengo poder sobre mi computadora y mi Biblia. No es lo mismo que el presidente de Chile que dice, bueno, yo tengo poder sobre los habitantes de todo este país. Él tiene mucho más poder. Pero también en cuanto a materia, contenido, no es lo mismo un político que puede decidir cuántos impuestos te va a cobrar respecto a un padre que puede decidir qué educación le va a dar a su hijo o qué nombre va a tener. Esos son ejercicios de poder sobre las personas. Pero el mayor ejercicio de poder está en la salvación. Eso es lo más importante que puede haber. Y es ahí donde se magnifica el poder de Dios. Dios se magnifica siendo Él el que elige, siendo Él el que determina de antemano la salvación. Y esto no se le puede echar a él la culpa de la condenación porque el hombre se condena por su libre albedrío, porque él quiere, se condena. Y es absolutamente responsable delante de Dios por esto. Pero si se salva, es porque Dios quiso. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la elección? En Deuteronomio 14:2 vamos a encontrar esta cita bíblica tremenda. Porque eres pueblo santo al Señor tu Dios y el Señor te ha escogido para que le seas único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios escogió a Israel para que sea santo. Y Dios nos escoge para que seamos santos. Si volvemos a nuestro texto, dice, conforme nos escogió antes de la fundación del mundo, en él mismo, somos santos y sin falta bajo su vista, en amor. Nos elige para ser santos. O sea, no es que te elige para salvación y luego no importa cómo sea tu vida, igual vas a ser salvo. No, te elige para que seas santo. Y esta frase, seréis santos porque yo soy santo, se repite 6 veces a lo largo de Levítico. Les aconsejo que tomen atención a eso al leer ahora Levítico. Seréis santos porque yo soy santo. O sea, Dios escoge primero a Israel y después de haberlo escogido, de haberlo salvado de Egipto, de haberlo liberado, ahora le dice, ahora van a ser santos. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos escoge, Dios nos salva en Cristo y después de habernos salvado nos dice, ahora te he salvado para que seas santo. Él nos ve santos en su Hijo. Y ahora sí lo vamos a ver. La perfección delante de Él. Somos perfectos por la justicia y el sacrificio de Cristo, como está en Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 dice, y a vosotros también, desde el 21, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. O sea, por medio de su muerte, el Señor Jesucristo nos presenta santos y sin mancha.
¿Cómo ocurre esto? Mediante el sacrificio de Cristo. Esto no quita que nosotros también debemos buscar esa perfección en nuestra vida ahora. No nos limita a esto, todo lo contrario, más bien nos encamina hacia eso. Mira lo que dice Filipenses 2, 14, 15. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, sin mancha. Pero por lo que dice Judas 24, sabemos que el único que es capaz de ponernos o de preservarnos sin mancha es Dios mismo. En Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperipotencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuál es la aplicación de esta enseñanza de la elección? Miren, yo no sé si he logrado convencerlos, probablemente algunos sí, probablemente algunos no. Y el propósito tampoco es de una lucha de ideas o ver quién tiene razón, sino de que la palabra sea expuesta tal cual esté escrita y que Dios sea glorificado en eso. Por la gracia de Dios yo veo que esta doctrina glorifica a Dios sobre todas las cosas, porque lo pone en su trono. Muchos hombres, incluso muchos cristianos, le permiten a Dios estar en todas partes, menos en su trono. No les gusta que esté en su trono. No les gusta que sea soberano. El humanismo ha calado muy hondo. Y con el humanismo me refiero a esa idolatría enérgica, desmedida y enfermiza que se hace al libre albedrío del hombre. Yo estoy convencido por el testimonio bíblico que se puede ver, por ejemplo, en Romanos 3, o lo que hemos visto en Génesis 6, cuando Dios ve el corazón del hombre, de continuo, solamente es lo malo. Yo estoy convencido que el hombre sí tiene libre albedrío, pero que su libre albedrío solamente le sirve para pecar, porque él se ha hecho esclavo del pecado. Es algo que Martín Lutero expone muy bien en su libro llamado La esclavitud de la voluntad. Solo puede decidir pecar. Y Martín Lutero discutió en su tiempo con un humanista, con Erasmo. Erasmo, que más bien tenía una concepción positiva del hombre, de que el hombre por su libre albedrío sí podía decidir seguir a Dios. Esto no es bíblico. Es evidente que Arminio quiso poner un punto de equilibrio entre Lutero y Erasmo, diciendo, bueno, es que el Espíritu Santo capacita al hombre y en última instancia hay quien resiste y quien no resiste al Espíritu Santo. Pero no está haciendo más que decirlo de Erasmo un poquito menos atrevido, pero igual termina siendo lo mismo, que eventualmente el hombre es el que decide. Muchos dicen que la doctrina de la elección va en contra de todo el discurso bíblico del evangelismo y de que al final, bueno, pues es una decisión, ¿no? O sea, yo decidí creer en Cristo, yo decidí arrepentirme y después de todo llamamos a la gente a eso. Toma tu decisión, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo. Pero en realidad no es contradictorio, no es contradictorio porque justamente vemos que la elección es nos eligió para lo que veíamos en Tesalonicenses, para que seamos salvos mediante la santificación del Espíritu y mediante la fe. Nos elige para que tengamos fe, nos elige para que nos arrepintamos. Y en última instancia, nosotros no sabemos quién es elegido de Dios, Dios lo sabe. Así que aquí está la aplicación de esto. Primero que nada, yo diría antes de la humildad o junto con la humildad, esta doctrina glorifica a Dios. Porque al final la salvación se convierte, como decía Martín Lutero, soli deo gloria. Toda la gloria es para Dios porque Dios hace todo en la salvación. Dios hace absolutamente todo en la salvación. Desde la elección, la predestinación, manda a su Hijo, nos redime y el Hijo es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, que también es Dios, es el que nos regenera, nos santifica,
y luego Dios nos glorifica en el día final. Dios hace todo. Cuando creemos es Dios obrando. Cuando nos santificamos es Dios obrando. Y Dios ya nos había elegido desde la fundación del mundo para que transitemos por ese camino. De hecho, esa es la diferencia entre elección y predestinación. Ahora sí vale la pena hacer esa diferencia de conceptos. Elección es la acción soberana, eterna, absoluta e incondicional que Dios hace de algunos hombres entre toda la humanidad caída para manifestar en ellos las riquezas de su gloria. Y la predestinación es el camino que Dios ha predeterminado para sus elegidos, esto es, que sean llamados, justificados, santificados y glorificados, lo que vamos a ver luego cuando veamos predestinación, sobre todo en Romanos. Entonces, la predestinación es la causa de la elección, pero primero Dios elige a aquellos en los que va a manifestar sus riquezas en gloria y luego determina cuál va a ser el camino por el cual Él va a manifestar todo eso, pero es un camino que indefectiblemente se va a producir. Ahora, la primera aplicación de esto, y es justamente yo creo la razón principal por la que esta doctrina se resiste en nuestros corazones, es difícil de aceptarla, es por el orgullo. Y esta doctrina nos humilla hasta el suelo, porque te dice, realmente tú no tienes ni un poquito, ni un gramo que sea mejor que el peor asesino, violador, criminal. Tú estás exactamente en su misma condición. La única diferencia es que Dios de ti tuvo misericordia. Y punto. Te humilla, te humilla. Al mismo tiempo que engrandece a Dios porque todo es su obra. A ti te humilla. En segundo lugar, es una doctrina que lleva a la santidad. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es esto? Porque incluso John Wesley, en uno de, de los sermones que tiene contra la predestinación y la doctrina de la elección, porque él era muy enérgico en oponerse a la doctrina de la elección, John Wesley decía, esta es una doctrina que evita la santificación, que te desalienta a santificarte, porque tú dices, bueno, yo ya estoy elegido, entonces no importa, qué sé yo. Pero si atendemos al discurso de Pablo, por ejemplo, en Colosenses 3:12, cuando dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Te está diciendo, una vez que ya sabes que eres un escogido de Dios, tú tienes la motivación para vivir en santidad, no porque tengas miedo del infierno, sino porque Él te escogió, porque lo amas por haberte escogido. De hecho, se vuelve la verdadera motivación para ser santo es por amor a Él. Y si tú ves que Él ya lo hizo todo, que Él te escogió desde la eternidad, que te amó desde la eternidad, ¿cómo no complacerlo a Él? Que ya ha dado todo por ti, que ya lo ha hecho todo por ti. Cómo no ser santo en su presencia? Ahí viene la verdadera motivación de la santidad. Una santidad que es simplemente miedo al infierno o miedo a perder tu salvación, es una hipocresía. Una santidad que está motivada en el amor a Cristo, esa es una verdadera santificación. Pero le voy a decir sobre todo una razón más, porque la doctrina de la elección te produce convicción. ¿A qué me refiero con convicción? Me refiero a que no depende de tu libre albedrío. No es como que yo, si quiero, mañana dejo de creer y me pierdo. No, yo he sido llamado por Dios para seguir este camino y voy a ser santificado porque Él está obrando en mí, porque Él tiene preparado para mí todo este camino de buenas obras, como dice Efesios, y voy a ir hacia adelante y lo que hay en mi corazón es convicción para continuar en el camino de Dios. No hay vuelta atrás porque Él me eligió desde antes de la fundación del mundo. No hay vuelta atrás. En tercer lugar, produce confianza. Ahí cuando hay dudas, ahí cuando hay desaliento, uno debe mirar la doctrina de la elección y decir, nunca dependió de mí, tampoco depende de mí ahora. Siempre dependió de Dios, siempre está en sus manos. Debo rendirme a sus manos, rendirme a su voluntad, decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Siempre dependió de ti. Siempre fue lo que tú haces, no lo que yo pueda hacer. Nos lleva a la confianza. Ahora, aquí yo quiero presentar un bemol.
que muchos esgrimen en contra de la doctrina de la elección, y es que podría ocasionar más bien mucha desazón. ¿Desazón en quién? En aquel que más bien dice, ¿y si no soy elegido? Bueno, quizá no soy elegido, y ya bajo mis brazos y me lleno de odio contra Dios por no haberme elegido. Y dicen, ¿qué efecto más nefasto puede tener esto? Bueno, ese es un ejemplo de cómo esta doctrina no debe ser usada. Si tú tienes dudas sobre tu salvación, si tú piensas que quizá no eres salvo, no es momento de que pienses en la doctrina de la elección, es momento de que pienses en creer en Jesucristo y en arrepentirte. No es excusa para bajar los brazos, sino piensa, puede que todavía no seas salvo, pero puede serlo. ¿Por qué? Porque tú no sabes si eres elegido o no. Hay una masa tan grande de personas que ahora está sumergida en el pecado y que son elegidos de Dios. ¿Cómo sabes que tú no eres uno de ellos? Hay miles de personas que ahora están sumergidas en sus delitos y pecados, pero Dios los escogió y eventualmente en algún momento los va a llamar y van a ser sus hijos, porque Él los ha predestinado para que sean sus hijos. ¿Cómo sabes que tú no eres uno de ellos? Pruébalo, como le decían los siervos de Naamán. Naamán se fue todo enojado después de hablar con Eliseo. Hay mejores ríos en Siria, decía. Y sus siervos le dicen, pero por si acaso, pruébalo, lávate en el Jordán, no pierdes nada, no pierdes nada. Confía en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. No pienses ser elegido, no ser elegido. Arrepiéntete, entrega tu vida y ahí vas a saber que eres elegido. Ahí vas a saber que eres elegido. Esto me lleva al último punto, el evangelismo. ¿Cómo esta doctrina puede llevarnos al evangelismo? Y esta es otra gran objeción que hacía John Wesley a la doctrina de la elección. Decía, esta doctrina nos va a llevar a no evangelizar, porque bueno, Dios ya eligió a los que van a ser salvos. Y su amigo, George Whitefield, que lo amaba mucho, George Whitefield le respondió a John Wesley y le dijo, por una sencilla razón, porque así como Dios determinó la salvación de muchas personas que Él eligió desde la eternidad, también eligió la forma en la que serían salvos. Esto es el evangelismo. Pero el evangelismo se ve potenciado por la doctrina de la elección por la razón que les voy a decir. Por la razón de que no hay hombre que sea tan perverso y que tenga el corazón tan endurecido sobre el cual Dios no pueda obrar, porque resulta que tú no lo sabías, pero él ya lo había escogido. Así que nosotros no sabemos. Entonces, como no sabemos quién es elegido, nuestra esperanza va hasta el límite de evangelizar a todas partes. ¿Por qué? Porque puede que el hombre más perverso y de corazón más duro sea transformado, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que esta es una motivación para ir a evangelizar hasta lo último de la tierra, porque no depende qué tan buenos sean los hombres. No tenemos que tantear el mercado. A ver, parece que aquí las personas son más abiertas al evangelio. No, aquí son un poquito duras. No importa qué tan duras, qué tan pecadoras sean las personas, Dios puede salvar. Si tienes familiares inconversos, no te rindas de orar por ellos, porque no importa qué tan duro sea su corazón, qué tanto hayan rechazado a Dios, qué tan metidos estén en el pecado o en la incredulidad. Si Dios los eligió, los va a atraer a Él indefectiblemente. Y termino con el mensaje a los inconversos. Muchos inconversos que escuchan la doctrina de la elección, ¿saben? Alguna vez escuchaba que esta doctrina de la elección no hay que predicarla abiertamente. Esto tiene que ser solamente para los cristianos maduros, porque los inconversos puede ser terrible para los inconversos. Pero yo veo que Spurgeon predicaba mucho de eso y en su iglesia llegaban miles de inconversos cada domingo. Y Spurgeon les decía, si tú eres un inconverso y quieres escudarte en la doctrina de la elección para endurecer tu corazón, no tengo nada que decirte. Pero si estás aterrado por el hecho de que, pero ¿seré o no seré elegido? No te pongas a pensar en eso. Tú piensa, ¿quiero a Cristo o no? ¿Quiero a Cristo más que a mi pecado? Si es así, empieza a descansar en esa confianza que te da la doctrina de la elección, porque eres de los que Él tenía previsto desde antes de la fundación del mundo. Esta doctrina es para producir confianza, no dudas. Si tienes dudas, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, vuelve a la base del Evangelio. Cuando tengas la seguridad de estar en el Evangelio, mira tus ojos hacia esta doctrina, ten la confianza. Si creíste, si te arrepentiste,
es que Dios obró desde un principio. Sé que me he aventurado mucho en hablar de esta doctrina. Eh, mi ex pastor, el querido Carlos Sanabria, que nos casó a Melissa y a mí, él de hecho prefería no predicar esta doctrina justamente porque en la iglesia habían muchos arminianos, incluso personas en liderazgo que, que eran arminianos. Pero yo no estoy de acuerdo, porque tiene importantes implicaciones prácticas y porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo en Timoteo. Toda la escritura es útil, toda. Yo no me voy a saltar estos versículos para no generar debate o mala onda, no, si no hablaremos en lo que no estamos de acuerdo. Toda la escritura es útil y es útil para enseñar, para perfeccionar a los santos, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:17. No sé si los haya convencido. El deseo de mi corazón es que sí, pero al final de cuentas tenemos la seguridad de que la salvación es en Cristo mediante la fe. Pero sí, yo les voy a pedir que mediten en esto. Si la salvación en algún punto depende de mí, de mi decisión, ¿realmente toda la gloria es para Dios? Y por último, yo les puedo decir que realmente cuando hay una humillación total del espíritu del ser del hombre, puede decir, como decía también Spurgeon, yo sé que Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo, porque si fuese por mí, si dependiese de mí, hasta ahora seguiría resistiendo al el Evangelio. Hasta ahora seguiría en mis pecados sin arrepentimiento. Si dependiese de mí, seguiría en lo mismo. Y si en algún punto Dios hubiese frenado su gracia y hubiese dicho, bueno, desde aquí ya depende de ti, igual sería lo mismo, porque el estado de mi corazón es tal, o era tal la depravación de mi corazón, que si Dios no obraba al 100% no pasaba absolutamente nada. Dios no es que simplemente te lanza un salvavidas al agua. Dios va al fondo del mar, saca un cadáver y sopla en sus narices aliento de vida y de vida eterna. Y toda la gloria se convierte para Él. Si no estás de acuerdo con esto, bueno, ponlo en oración, lee de nuevo este texto bíblico, revisa comentarios. ¿Hay alguna otra forma de entender lo que Pablo dice? Eh, dentro de 2 semanas vamos a ver el tema de la predestinación y ahí vamos a ver las causas de la elección. Perdón, aquí está el texto. Perdón, aquí está el texto. Aquí. Las causas Si la causa está en nosotros, no está en Dios, pero la causa siempre estuvo en Dios, conforme al beneplácito de su voluntad, dicen los siguientes versículos. Y quisiera que lean este texto y te digan, ¿puede este texto significar otra cosa que lo que dice literalmente? Yo creo firmemente que no, que lo que dice el texto es lo que es. Conforme nos eligió en él mismo antes de la fundación del cosmos, conforme él nos eligió, por eso es que somos santos y sin falta bajo su vista, en amor. No porque haya visto a nosotros algo, sino que el conforme nos da la causa, nos eligió en él. Y esta es la consecuencia, que somos santos. Conforme él nos eligió, somos santificados. Conforme nos eligió, creemos. Conforme nos eligió, nos arrepentimos. Conforme nos eligió, estamos en el camino de la verdad. ¿Por qué él nos eligió? No es que él vio que lo íbamos a hacer y por eso nos eligió. Si fuese así, entonces él no eligió nada. Él simplemente está utilizando un eufemismo, diciendo, elijo al que me elija, y eso no es una elección, es negar la elección. Y si negamos la elección, tendríamos que borrar la mitad de nuestra Biblia, y yo no estoy dispuesto a hacerlo. Amén, hermanos. Que Dios me ayude. Vamos